Bueno, ¿qué venimos a hacer hoy? ¿Qué viniste a hacer hoy, Pipa? Contanos. Vine a rendir examen sobre Evil Dead, Evil Dead 2, y por ahí, si me preguntan, también un poquito sobre las que siguen, sobre la remake, sobre Army of Darkness y sobre la serie un poquito también. No, bueno, la preparación es... Cierto que había una serie. ¿No la viste? ¿La serie? Parte de mi preparación fue el primer ver capítulo, algunos episodios. Estaba buena el primer capítulo, Está muy bien. si viste el primer capítulo. Es que no me lo acuerdo. Para mí está buenísimo. Bueno, todo esto surgió porque le ofrecimos a Pipa retornar a hacer un capítulo con nosotros y tenía que elegir un par de películas y entre esas estaba Evil Dead. Y esto comenzó hace unos meses y Pipa se preparó día y noche durante meses para este momento. Y qué emoción, Me quemé ¿no? las pestañas. ¿Mm? Porque pensar que cuando vino por primera vez acá no lo conocíamos ni en persona y vino, fue tipo, hola, ¿cómo estás? Hola, me llamo Ezequiel, yo también. Y como que subí y grabamos el capítulo de Shivers. Es verdad. Y ahora pensar que ahora, años después, sos el padrino de nuestra hija, tipo, tenemos una fructífera relación. No, pero hablamos todos los días. Sí. Hablamos prácticamente todos los días, sí. Podcast. La hora del miedo. Una gran familia. Bueno, escuchen. Contá un toque cuándo fue la primera vez que viste la película y por qué la elegiste. Son dos cosas. ¿Por qué la elegí? Y la elegí porque siempre fueron unas películas que me gustaron mucho y además me di cuenta de que nunca habían hablado de Evil Dead en el podcast y hablaron de muchas que ya son como... O sea, nos estás haciendo un favor. No. Un favor. Traje algo que en algún momento iban a hablar y digo, bueno, me meto yo a hablar de esto con ellos porque si no va a venir otra persona. Yo voy a ocupar este lugar de Evil Dead. Uno de los peces gordos que nos quedaba pendientes, digamos. ¿Está bien? Claro, exactamente. Y cuando las vi por primera vez, mi primer recuerdo de tener noticia de Evil Dead fue de un amiguito como a los 8 años que me contó que en su casa habían visto Evil Dead 2 la noche anterior. Noche alucinante. Me lo contó como Noche Alucinante, sí. Que vieron Noche Alucinante y me contó que había uno que se cortaba la mano y que la mano le hacía fuck you. Ese es mi primer recuerdo de Evil Dead 2. Excelente recuerdo. Y después creo que debo haber alquilado la 3 y la primera la vi unos años después. Pero la primera la alquilé en un VHS destruido que se veía muy, muy mal, tenía unas partes amputadas, así que creo que bien la vi ya de bastante más grande. Hay algo igual de todo esto que creo que ya lo hablamos cuando viste vos la primera vez. El recuerdo de cuando uno las vio en VHS. Y yo creo que hay películas igual que no se ven tan desfavorecidas. Y no sé si Evil Dead no es una de esas que no está tan mal verla en VHS, el recuerdo de verla en VHS. Sí, por ejemplo, La Masacre de Texas, que yo la vi también toda oscura y cuando la volví a ver me volví loca. Lo hablamos con Cirulo esto, cuando hablamos de Hellraiser, que mucha gente criticaba que las remakes de Hellraiser quedaban muy truchos los efectos, visto tipo en HD, cuando con todo el grano del VHS y con el grano de la cinta se te enmascaraba un poco. Quedaba ¿no? todo más lindo, sí. Eso lo hemos charlado y eso es lo que ocurre. Pero lo hablamos cuando... Puede ser también. Pero se ve que lo hablamos todo el tiempo. Pero es un tema como... Es interesante y además siempre igual hablamos un poco de... Es lindo y cuando uno habla de películas de terror clásicas, tiene esa cosa muy emocional de cuando la vio por primera vez. Habíamos hablado de eso porque ustedes me habían preguntado por mis primeros acercamientos al cine de terror y yo les había contado mis historias de cuando vivía en el campo y ese tipo de cosas. Y yo sigo manteniendo que me gusta ver las películas lo bien que se ven ahora, por más que amaba ir al videoclub y todo eso, no cambio como las puedo ver ahora por el VHS. No, igual... No sé en Evil Dead cómo es el tema de cuando sacaron las... El aspect ratio, sí. la forma, el tamaño de la pantalla, digamos. Sí. Bueno, Evil Dead 1 igual está en 4.3. Yo la vi en 4.3 ahora. Sí. Sí, me cagaron. Creo que sí. Igual creo que hay dos versiones, algo así. Hay distintas versiones de DVD o Blu-ray y creo que tienen una distinta relación de aspecto, pero no estudié tanto esa parte. Bueno, contanos, introducimos si querés un poquito la película. Evil Dead, ya todos saben que es
Ash y una cabaña en el bosque y todo eso. Pero bueno, yo estuve estudiando mucho y estuve estudiando toda la historia de Evil Dead, que es como una parte de la película, ¿no? Es como una cosa, uno de estos libros que les decía habla de cómo lo que pasó detrás de cámara influye en cómo se percibe la película. Entre el 72 y el 76, algo así, se va formando este grupito de amigos que eran Sam Raimi, Bruce Campbell, Scott Spiegel, Ellen Sandweiss, que es una de las chicas de la Evil Dead original, y otros más. Medio que cada uno empezó por su lado y después se conocieron en la escuela y se dieron cuenta que a todos les gustaba eso y uno tenía una cámara, no sé, Sam Raimi tenía una cámara, otro tenía algún otro elemento, empezaron a hacer como un grupo ahí, una cooperativa de hacer cortos y a veces no los hacían todos juntos, era como que se iban ayudando a hacer los cortos de cada uno. Sam Raimi empezó medio así como, Sam Raimi era un niño mago aficionado, así que es como una recapitulación de la historia de Méliès y todo eso, que cuando vio por primera vez una película en Super 8, vio una filmación que había hecho el padre en un cumpleaños, algo así, y como que se dio cuenta de que Era eso podía ser magia, podía hacer trucos con eso. Y bueno, ese grupito se va formando como entre el 72, creo que para el 75, 76 ya se conocen todos, iban juntos a la escuela, en las afueras de Detroit vivían, y eran fanáticos de Los Tres Chiflados. A ellos los cortos son prácticamente todos de humor. No les gustaba el cine de terror o no le daban bola al cine de terror. Era algo que no formaba parte de sus vidas. ¿Cómo es la influencia? Bueno, ahora diciendo Decime. la influencia de Los Tres Chiflados en Evil Dead, porque es una cosa. Sí, es una cosa, la influencia de Los Tres Ahí Chiflados. hay un punto. O sea, el psicólogo anotaría algo en su anotador en ese momento. La influencia de Los Tres Chiflados explota en la 2 y la 3. La primera como que la tiene, pero ellos como que no se dieron tanto cuenta, como que se sorprendieron con cómo reaccionaban los espectadores, tomando algunos momentos como cómicos. Como que no hubo mucha intención cómica en la primera y se sorprendieron primero y después terminaron aceptando que por ahí sí era cómico y que por ahí sí tenía algo de la comicidad que a ellos les gustaba de antes, pero no fue la intención. Pero no creo que haya sido tan de... Es graciosa inconscientemente, porque a ellos les gustaba cierta cosa y termina siendo algo gracioso. No es onda The Room o una película tipo patética que termina siendo hilarante, sino que es como que descubrieron una cosa accidental, pero como inconsciente, más que nada, ¿no? Como no una cosa de que no, entonces esto es una porquería, entonces hagamos que sea todo berreta. No, se dieron cuenta que tenían como un pulso de comedia que aunque no querían... Es muy lindo eso. Es como que aunque no querían hacerlo, lo hicieron igual porque les sale, digamos. Hay una cosa como muy... Aunque apuntan al terror cómicamente. Porque lo tienen en el ADN, no pueden evitarlo. Y además, en el libro Kate Egan, que es la autora, habla de que se trasluce un poco el humor que tenían en el grupo entre ellos, que eran muy de hacerse jodas pesadas, de torturarse con cosas. Toda la tortura describe cómo Sam Raimi se divierte mucho torturándolo detrás de cámara y en cámara a Bruce Campbell. Bueno, por eso se parece un poco por eso es amigo de los hermanos Coen. A los hermanos Coen les gusta torturar a sus personajes un poquito. Sí. De hecho, la que hizo entre Evil Dead 1 y 2, o entre 2 y 3, fue una película que tenía guión de los Coen, uno de los hermanos Coen, puede ser, de Joel Coen. Sí. Y Joel Coen trabaja en... Pero Joel Coen era el ayudante de la montajista de la Evil Dead original, que es alguien que no formaba parte del grupo, que contrataron después para hacer un montaje profesional que ellos no tenían ni idea, y Joel Coen era el ayudante, y hay muchas partes que están editadas directamente por Joel Coen. Por ejemplo, el primer montaje que aparece de Linda, ¿no? Sí, como acostada en la cabaña de las herramientas y que la va atando para después agarrar la motosierra. El primero, la idea fue de Sam Raimi, pero el que manejó el timing ahí fue Joel Coen.
Qué loco. Mirá. Y hay como un puente entre ellos. Porque Crime Wave tiene una onda medio de Hudsucker Proxy o ese Ujú. tipo de películas de los Coen. Y después Sam Raimi tiene su propia Fargo, tiene A Simple Sí. Plan, se llama. Ujú. Es Y que es una- re es- farguística. Mal. Sí. Es muy buena, es una muy buena falsa Fargo. Yo soy medio anti-Fargo, pero debo decir Ah. que no recuerdo nada de A Simple Plan. Así que... A mí me gustan mucho las dos. Sí, a mí me gusta mucho Fargo y así el plan no sé si la... No, que yo no la vi por lo menos. ¿Con quién actuaba? ¿Billy Bob Thornton? Sí. A mí me sale tipo No. Daniel Day-Lewis, pero por todos esos nombres triples. son un Sí, problema. era Billy Bob Thornton. ¿Y quién más era? Y había nieve, Sí, había nieve, Sí, por había- supuesto. había. muy importante. Si no, no sí. podría ser. Y había plata encontrada por ahí y gente que tiene problemas por encontrar esa plata y todo ese tipo de cosas que son muy Coen también. Hay como un vínculo entre Craven y Raimi, ¿no? Bueno, está en la escena esa en Evil Dead justo. ¿Cómo es la cosa? Sí, hay un vínculo desde antes que se conocieran y fue bastante largo también. En la cabaña, en el sótano de la cabaña de la Evil Dead original, hay un póster de The Hills Have Eyes de Craven roto. Y eso es un mensaje de Sam Raimi, niño de 20 años en ese momento, que no existía para el mundo del cine, nada, era un pibe de 20 años filmando una película en una cabaña, pero se le ocurrió poner eso, porque en The Hills Have Eyes hay un póster roto de Tiburón. Y Sam Raimi lo interpretó como que eso era un mensaje de Craven a Spielberg diciéndole, eso que haces vos no es una película de terror, esto es una verdadera película de terror. Y Raimi de 20 años le quería decir a Craven, eso que haces vos no es una película de terror, esto es una verdadera película de terror. Después, en la pesadilla, la original, la del 84, en un momento está mirando Nancy una película y para no dormirse, y la película es Evil Dead, Es y se queda dormida viendo Evil Dead. Esa es como la respuesta de Craven a Raimi. En Evil Dead 2, esto es muy preciso, hay que ir hilvanando todas las referencias. Claro, estamos en 1987, lo anterior había sido en En 1984. exactamente. En 1987, Raimi pone un guante de Freddy en la cabaña, en el taller de la cabaña. Donde Hay tiene un la guante de Freddy. motosierra, donde tiene... Sí, hay un guante de Freddy colgado, que es un guante de Freddy. Se dice, no está confirmado, pero se dice que es un verdadero guante de Freddy. O sea, es un verdadero prop de... Es de un Freddy real, de uno... Sí, de la 2, porque de un Freddy que existe en el mundo. porque el encargado de efectos especiales de Evil Dead 2 era Jostrom, Mike, ¿era Jostrom? Bueno, por ahí le estoy agarrando el nombre de pila, pero que era el mismo que hacía los efectos especiales de la segunda de Freddy y también había participado de la primera. Entonces parece que él llevó el guante y lo pusieron ahí. Yo tengo una referencia, pero capaz yo ¿Qué llegase. hizo Craven al respecto después? ¿Le ¿Quién contestó? ¿En qué película le contestó? Le contesta, creo que la que sigue es en Scream. Scream, en pero en el medio filmó cosas ya, Craven. Sí. Pero en O Scream... sea, podría haberle tirado un chiste en New Nightmare, por ejemplo, y no lo hizo. No, creo que pasaron 9 años. Creo que la que sigue es Scream. Puede ser que... Bueno, fue al año siguiente. No. Que sigue es Scream. No, pasaron... O sea, al año siguiente de New Nightmare. De New Nightmare, sí. Va, 2 años, sí, pero quiero decir, no es. Que en Scream, Randy les da a elegir ver Halloween o ver Evil Dead. Y eligen Halloween. Creo recordar, porque no la estudié hoy, la estudié para el día que no grabamos, que continúa con... No, creo que continúa con que vuelve a aparecer el guante de Freddy en Ash vs. Evil Dead en la serie. Y además, en Ash vs. Evil Dead, en un momento, creo que hay un viaje en el tiempo, vuelven al año 81, una cosa así, y pasan por un cine y en el cine están dando The Hills Have Eyes, que es como... ahí ya es como atrás. cita a la cita, claro. Claro. Y bueno, y después está en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que aparece la tumba de Wes Craven, y ahí enmeando la tumba.
Ah, no. Lo acabo ¡Qué de reinventar. Ah, Era me lo tipo re recreí. violento. Me lo recreí y pensé, Pero ¿cómo era no vi eso? horrible. Pero yo lo hubiese bancado si hacía algo No, así. Porque no. tiene que ser medio grosero, Yo decía una ¿no? que capaz es Sí, una sí, pero no creo que- sobreinterpretación. Yo iba a decir una que no sé si es que trasciende las pantallas y no sé si es una sobreinterpretación, pero cuando Alexander Aja hizo la remake de The Hills Have Eyes, la produjo Craven y Crawl la produjo Raimi. Así que Ah, mirá la empezaron a conexión. manipular Ah. gente. Y los dos son personas que producen remakes de sus propias películas. Exactamente. Entonces, todo esto surgió del vínculo entre Sam Raimi con Craven y antes con los Coen y Joel Coen en particular. Sí. Y ahí estabas contando un poco de la crew en realidad. Y, Y bueno, además, Sam Raimi y Craven se conocieron unos años después creo que años después de lo de Pesadilla. Se conocieron, Craven estaba dando una entrevista, no sé en qué festival, y Raimi le apareció de atrás y lo asustó. Esos chistes que le gusta hacer a Raimi, chistes pelotudos. Qué pesado. Y, no le digas eso. Tipo, qué denso. Tipo, como y, gente grande. y contaba algo así, como que lo contaba en una entrevista a Raimi y lo contaba como, bueno, como que Craven no le causó mucha gracia, pero él le dijo, soy Sam Raimi, y ahí se llevaron bien después de que lo asustó. Sin embargo, le tiró esa en Scream, que se quedan dormidos. ¿Cómo era? No, No, eligen Carpenter a... Está muy bien, Sí. está muy bien, está muy bien. Me gusta, Sí, está muy bien, pero es un palito, es un lindo palito. Igual en la película tiene más sentido que vean Halloween que vean No, Evil claro. Dead. No, obvio. Bueno, pero igual, así como a ver, está no, Robert Rodríguez pero no en es solo un Scream 4, palito, porque cuando te pones a conversar con esa Sí, persona le es das el lugar, simpático. entonces ya está, es como una aceptación también, si no es entrar en el juego, es como decir sí, por supuesto, o sea, a ver, Spielberg no le iba a contestar a Craig. En realidad es toda una visión de Raimi igual esto, ¿no? Pero cuando, bueno, dos directores entran en una, el que primero es atacado le está dando el lugar. Yo no le hubiese dado el lugar a ese niño impertinente. Yo tampoco. Bien, entonces. Bueno, yo había quedado en que ellos empezaron a hacer cortos en Super 8, entre el 72 y el 76 más o menos, filmaron muchos cortos en Super 8. Después filmaron uno, cuando entraron a la universidad, filmaron uno que creo que se llama The Happy Valley Kid. Iban al secundario y fueron Ahí todos iban al a la. secundario Y todos, juntos. sí, y en la universidad hicieron cosas. No, en la universidad no. En la universidad Bruce Campbell hizo un semestre y después dejó la universidad y se hizo taxista. Sam Raimi se puso a estudiar literatura. Filmaron igual ese corto que se llama Happy Valley Kid, que lo filmaron con profesores de la universidad, participando como actores. Y lo pasaron en el campus de la universidad porque se dieron cuenta de que lo podían tener gratis o casi gratis, un microcine que había ahí para pasar sus películas. Pasaron el corto ese cobrando entrada y recaudaron $2.000, lo cual les voló la cabeza porque dijeron Un montón de plata. $2.000, un montón de plata. Lo pasaron al corto hasta que se hizo mierda, o sea, hasta que ya la copia Perfecto. no aguantó más. Y ese éxito que tuvieron les hizo pensar que si filmaban un largometraje les podía llegar a ir aún mejor. Y filmaron un largometraje que no es todavía O sea, Evil una Dead, regla que de 3 es- simples minutos y cantidad de pesitos. Sí, Es hermoso. Es como la Exactamente. historia de Matt Farley, el tipo este que hace canciones en Spotify. Sí. Es un músico muy raro que... Es un músico común y corriente que de repente se dio Hace cuenta películas también. que... Hace películas que son buenas las películas de él. Después hablaremos de eso, pero... La cuestión es que el chabón un año en Spotify dijo que cobró tipo, no sé, $2 y se dio cuenta que por 3 canciones había cobrado $2. Y fue tipo, bueno, si por estas 3 canciones cobré $2, si hago 50.000 canciones, cobro un montón de plata. Claro, la Y se lógica. puso a hacer eso y loco hace tipo 80 canciones por día y ahora vive de Spotify pero haciendo millones de canciones. Hizo canciones sobre cada país, funcionó, sobre cada funcionó bandera. razonablemente. Hizo una canción sobre mí. Hizo una canción sobre Julia. ¿Sí? Sí.
¿Cómo? Yo Ezequiel se la pedí y la hizo, porque hace canciones tipo Che, compulsivamente. pásenla. Sí, después la pasamos. Pero es muy. Es esa como absurda regla de tres, tipo, entonces, como con esto gano 2 pesos y agarro 8.000, gano, tipo, no tengo tipo Y entonces- 16.000 pesos. es muy gracioso. ¿Y entonces qué hicieron? Y entonces hicieron un largometraje como de 80 minutos, una cosa así, que se llama It's Murder, en el que actúa Bruce Campbell y otros más del grupo, y en el que aparece el auto de Sam Raimi. Y pasaron la película en el salón este del campus y fue una sola persona a verla. Y la persona que la vio se levantó a la mitad de la función y se fue puteando y diciendo que ni siquiera iba a pedir que le devolvieran la plata. Bueno, Bien. Y Raimi en alguna entrevista describe como el momento de depresión total en el que se quedó ahí solo y que pensó, bueno, nunca más quiero estar en esta situación y pensó, bueno, listo, no hago más películas, ya hasta acá llegué, tocamos techo con el corto Happy Valley Kid, los $2.000, hasta acá llegamos. Y bueno, abandonaron por un tiempo, Bruce Campbell siguió siendo taxista y ese tipo de cosas. Y en un momento, Robert Tappert, que es la tercera pata del grupo creativo de Evil Dead, ¿quién es? ¿Qué Robert es? Tappert es productor y en cámara solamente aparece. ¿Vieron cuando lo saludan? Sí, que está dos Raimi tipos y el sí, otro Sam Cell. Raimi Ok. y Robert Tappert. Al principio. Tappert era el compañero de habitación en la universidad, el compañero de habitación del hermano mayor de Ivan Raimi. Y Tappert le dice a Raimi que se reentusiasma con la idea de que hagan un largometraje. Raimi le decía todo que sí, pero en realidad pensaba, no tenemos que hacer esto, nunca más vamos a hacer eso. Lo termina convenciendo, lo llaman a Campbell y se juntan todos de nuevo y dicen, bueno, hagamos un intento más de hacer una película y vemos qué sale. Y ellos se habían quedado con que de proyecciones que hicieron después de su largometraje que no le gustó a nadie y que lo fue a ver una sola persona la noche de estreno, que la única escena que más o menos funcionaba era una escena de un susto. Una escena en la que un tipo atacaba a una mujer en un auto y la gente se asustaba. Y ¿En qué año fue precisamente? esto es Sí. año ya 78, sí, 9, 78 por ahí. debe ser. Porque en el 79 filman Within the Woods, que es el mediometraje, media hora dura, que hicieron para mostrarle a los posibles inversores para hacer The Evil Dead. Que está en YouTube, se ve muy mal. Dicen que hay una versión restaurada que se ve impecable, pero que Raimi no la quiere estrenar porque le da vergüenza. Lo hicieron con muy poca plata. Ahí Bruce Campbell es el poseído y el que termina siendo como el monstruo de la película. Hicieron ese cortometraje que les costó también $1.500, una cosa así, para empezar a buscar inversores y empezaron a mostrárselo se lo mostraban mucho a dentistas. No sé si hay muchos dentistas en Detroit porque se lo mostraban mucho a dentistas y después alquilaron una oficina de un dentista. Hay muchos dentistas en la historia de Evil Dead. ¿Por qué? Hubo muchos dentistas que pusieron Rarísimo. plata. Ellos los llevaron a una cena de dentistas con sus esposas y les pasaron Within the Woods. Y dicen que les pareció espantoso a los dentistas y a las esposas, pero les pareció que por ahí era algo en lo que podían invertir. Invertir en tanto dentistas. Ellos se compraron trajes además para parecer hombres de negocios y portafolios. Se compraron un traje y un portafolio para cada Vacío, uno. me Tenían encanta. 20 años. Y andaban con sus trajes y sus portafolios y iban a ver Mostrándole gente que decía, Within the ¿y Woods ustedes a quiénes son? Es muy Y- tierno. Es muy tierno, sí. Sí, me parece hermoso. Sí, y la productora esta, Rosebud creo que es, la que... Sí. ¿Esos son ellos o son...? Rosebud o específicamente. son los dentistas. No, Rosebud es un invento de ellos para Evil Dead 2. Rosebud tiene su historia particular. ¿Por qué? La historia con Rosebud es que Dino De Laurentiis, que es el que financió Evil Dead 2, tenía firmado un compromiso con ¿cómo se llama? La MPAA, Sí, la- MPA, los que- Motion Picture Association of America.
tenía un compromiso firmado de que no iba a distribuir películas que no tuvieran la calificación que da Rated, el rating. Intentaron que Evil Dead 2 tuviera rating R. Por eso, por ejemplo, hay tanta sangre de otros colores, sangre no roja claro. en Evil Dead, porque intentaron que... es un intento totalmente vano, porque ves la película y decís, no, obviamente que no iba a hay pasar. forma. Pero ellos pensaron que si la sangre era verde No, pero y digo, pasaban no cosas... me pregunta, entendía por qué era eso. O sea, es una explicación que no tiene sentido, no es el aclaro, no es que lógico, sino como, bueno, hay algo detrás de eso. Algo. Entonces se formó una empresa fantasma, digamos, para distribuirla y filmaron esa rosa en stop motion y eso es Rosebud. Es eso, es una empresa fantasma para que Dino De Laurentiis pudiera distribuir la película sin violar ese compromiso. Ellos tenían Renaissance Pictures, es la que formaron ellos, que la formaron en el 78-79 porque la familia Tappert tenía un abogado y le comentaron al abogado, che, nuestro pibe quiere hacer una película y está viendo si puede juntar plata, y el abogado les armó un contrato, armaron como una sociedad y empezaron a juntar plata con ese contrato que le hicieron firmar a los dentistas. Y el contrato decía que si no juntaban la plata en determinada cantidad de tiempo, tenían que devolver todo. Por eso también se tuvieron que apurar a filmar. No llegaron a juntar la plata para filmar en otoño, que era lo que ellos querían, y tampoco podían esperar a que pase el invierno y tuvieron que filmar en pleno invierno y encima les tocó el invierno más crudo en muchísimos años y la cabaña no tenía calefacción. Así que parte de la leyenda de Evil Dead... todo este periplo y la leyenda de Evil Dead de filmar en condiciones totalmente inhóspitas, en parte por el clima, tiene todo este contexto de producción que estás explicando, que involucra se cagaron dentistas. de frío por una cuestión... Porque si no, le tenían que devolver la plata a los dentistas. Bien. Ese es el motivo por el cual se recagaron de frío y filmaron en un bosque en invierno. Porque si no, uno diría, ¿y por qué no? ¿Por qué no fueron en primavera al bosque? No, si no, había que devolverle la plata a los dentistas. Bien, y un poco esto se vincula con el sufrimiento a Bruce Campbell y al personaje de Ash y demás. ¿Querés contar un poco ya de la película, por ejemplo, así nos metemos? Sí, la película, que también la planificación de lo que iban a filmar tiene que ver con toda esta historia de que ellos dijeron, a ver, ¿qué podemos hacer que funcione y que cause un efecto? Ellos querían, esto de hacer cosas que causen un efecto, que causen un impacto en la audiencia, era algo que ya desde sus cortos ellos querían hacer, más por el lado de la comedia, y acá lo exploraron por el lado del terror, pero la idea era como hacer algo visceral, digamos. Y ellos empezaron a ir al autocine de su ciudad a ver películas y a tomar nota de las películas y de cómo reaccionaba la gente. Y vieron un montón de películas ahí que están de alguna manera en Evil Dead, o sea, vieron Halloween, vieron La Masacre de Texas, vieron El Exorcista. Claro, lo que había en ese momento. Todo lo que pasaba. Era clásico, ¿no? Claro. Y estudiaron mucho las reacciones de la audiencia y se dieron cuenta de eso, de que podían hacer una película de terror sin necesidad de tener un gran vestuario y actores conocidos y todo eso. Bueno, hay algo ahí yo me acuerdo, esto no tiene mucho que ver con Raimi en sí, pero yo se lo adjudicaría un poco, que había en un momento una vez a Carpenter le preguntaban algo sobre tipo qué tenés que hacer para ser un director de cine y el chabón le contestaba algo tipo tenés que filmar y mostrárselo a alguien y que te digan y después hacer otra cosa y después se lo volvés a mostrar y es la única manera, le decía a la persona que le preguntó, ¿no? Y que siento que es de alguna manera la metodología de este grupo con Sam Raimi centralmente, que es eso, ¿no? Como esta idea de te filmo algo, trato de hacer un impacto lo suficientemente importante como para que sea visto, sea comentado, lo que sea, trato de sacar algo de rédito de eso, lo muestro, trato de entender cómo reacciona la gente a las cosas y por eso también el cine también es tan así histérico formalmente, ¿no? Como que tiene una cosa como de artesanía, ¿viste? De casi todo lo que uno dice
o normalmente describe de las películas de Raimi siempre es una cuestión de estilo, ¿no? Como Sí. mismo ahora con la nueva película de Marvel es como que la gente como para en la gran contradicción de cinéfilo de decir cómo hago para odiar Marvel y querer a Sam Raimi, era como si, bueno, las partes donde aparece Sam Raimi son Sí. buenas. Entonces se Exactamente. nota que esto tiene como eso. Yo pienso sí en algo que pasa a Raimi y es la frase que dijo Ezequiel que me quedó resonando, y es que él era mago. Entonces como que me parece que ese resumen lo podés trazar en toda su carrera, tipo facilísimo. Como que es eso de agarrar. Como de feriante, decís. Lo que acaba de describir Ezequiel. Cómo le gustaba sorprender, le gustaba... Quieren lograr un efecto en las personas. Quieren estar haciendo algo, que sea una película, sea lo que sea que hagan, para causar un efecto en la audiencia. Están observando la audiencia. Eso es de mago, ¿verdad? Es lo mismo que hacen, Sí. digamos. Es como es muy loco, muy particular. Claro, es muy de mago tener previstas las reacciones Claro. de la gente, tener previsto hacia dónde se va a dirigir la atención, Exactamente. ese tipo de cosas. Y Campbell le atribuye mucho eso siempre habla de que Sam Raimi era un niño mago y de que incluso usó trucos en la película para esas partes en las que flotan, como que usó algunos truquitos de mago para... Bruce Campbell es como hacer esa eso. gente que, como Robert Englund, que es eso, que Es Ash. Es Ash. Y le encanta. Sí. Le encanta hacer Ash. Sí. Sí, Por es eso muy está loco muy- como en la 1 va tomando el protagonismo de a poco, ¿no? Porque al principio Sí. no es que necesariamente es él. No, incluso es bastante secundario. Claro, por eso, porque yo tengo, por ejemplo, mucho más el recuerdo. La Evil Dead que más veces vi fue la segunda. Porque la vi, no sé, varias veces, la fui a ver, hay una copia que daban en el Malva. Sí, yo también la vi. Y he ido 2 o 3 veces, supongo, a lo largo de mi vida, entonces es la que más recuerdo. Y la 1 la había visto poner una vez sola hace mucho. Cuando la volví a ver dije, estaba esperando, ¿no? Como el mundo de Ash, y de repente era como, ven, está ahí Ash. Y de repente va cobrando el lugar. Va subiendo. Y se nota que es tan efectivo Ash en eso, que después justamente la 2 tiene esta cosa de que los primeros 10 minutos te liquida todos los motivos por los cuales podés llegar a que Ash esté solo con fantasmas en una casa, que es lo que quería que pase. Claro. Y es como, es 100% Ash la cuestión. Sí, lo fueron construyendo ahí. Es muy loco. La primera todavía era como, bueno, además de la inexperiencia de él, tenía 20 años también Bruce Campbell. Él cuenta en su libro que no tenía idea ni de nada, de cómo actuar. Y además estaban cagados de frío y además estaban haciendo 1000 cosas al mismo tiempo. Él era, por ejemplo, el encargado de ponerles los lentes de contacto esos blancos, que son una cosa horrible, que eran vidrio grueso, que era muy difícil ponérselo y que además no tenían agua corriente para lavarlos. Qué asco. Y si los tenía más de 15 minutos te hacían mierda, no veías nada. Bueno, él era el encargado de manejar esos lentes de contacto, por ejemplo. Y Raimi dice que su idea era como mostrar cómo Ash se va haciendo hombre, digamos, probando la sangre, algo así como que le tienen que pasar todas esas cosas para que reaccione. Es que es raro porque también no hay tantas, o sea, sí, hay pero películas de terror con un héroe hombre, o sea, no sé si raro, pero como que es particular, digo. Pero además no solo héroe, sino que en la primera es... Sí, Final Boy. Final Boy, yo sé que me ibas a decir eso. Claro. Es cierto, puede ser un Final Es que Boy. es un Final Boy. Bueno, y sí, y es raro también esto que decía, bueno, Mariano y ese creo, de que si uno mira como esto de ellos estudiando las películas y demás, no sé, la chica del principio, que si tenés que elegir alguna para que sea Final Girl, tendría que ser la hermana de Ash, Cheryl, o sea, por definición, ¿no? Porque nada, se da cuenta que pasa algo raro, no le cree, no sé, como esta idea de está medio, es la que no tiene pareja. está medio dejada de Claro. lado, qué sé yo. Y no, es la primera que la viola un árbol. Que la viola primero. Es la que convierten en drogadicta en la remake. De hecho, la remake tiene, bueno, de repente nos íbamos a cualquier lado, pero quiero decir algo solo para pasar hacia Evil Dead 1 igual. Que la remake de Evil Dead tiene una cosa de
tratar de recuperar algo que había en Evil Dead 1, que yo Sí. descubrí ahora cuando la volví a ver, que es que trata de entablar una serie de vínculos entre los personajes, que yo no me acordaba tanto, pero está ahí un poco. Yo creo que la remake lo explota más todavía, el tema personajes y vínculos entre ellos, pero hay como todo un entramado en la primera Evil Dead que quizás la segunda se enfoca más, ok, hay un libro, hay un Sí. doctor, hay un Ash Sí, y sí, hay una sí. mano cortada y quilombo. Es mucho más formalista la segunda y la primera tiene una cosa donde te va sembrando de a poquito la historia. Sí, La primera tiene la Pero escenita esa de De- cuando él le regala el colgante. Esa Sí, escena Ese que colgante les horrible. Claro. les va enfocando los el ojos. pedazo de vidrio que ahí toma No, los ojos de totalmente. uno, de los ojos de otro. tiene dos escenas. La de las cartas también. Es que la otra le hace creer al principio que sí, re, como de golpe hay como un mini Sí. desarrollo de ese Está personaje antes adivinando de todo. que. Sí. Y ella le dice a él, mi amor, mirá, me parece que tengo poderes. Y él dice, sí, ya te vi. En defensa de la tercera, yo creo que hablábamos de que, bueno, que por ahí era raro un héroe masculino o ese tipo de héroe en una película de este tipo. Claramente en la 3 es donde se recibe más de Sí. héroe. Él ya tiene como su iconografía con la sierra y todo el mambo. Pero después en la 3 lo que está interesante es que se pone en conflicto ese heroísmo de él. Porque en un momento está la posibilidad de que él se vuelva sin salvarlos a todos del ejército de las tinieblas o de las sombras. Me confundo siempre con la película de nazis de Melville. Y en un momento él toma la decisión y se la juega y dice, no, yo me voy a quedar acá y yo los voy a salvar. Es que es Spider-Man. Es lo mismo. Es Es un power con responsibility. Claro, es el héroe que no tenía por qué ser héroe, que no eligió ser héroe. Y el Claro, auto, como McClane en Duro de y el Matar, auto digamos. de Ash es el auto del tío Ben en Spider-Man. Ah, eso sí. Ese es un dato hermoso. Sí. Ah, porque él repite siempre el auto, ¿no? El Como auto en el que se dice sí. lo de que con un gran poder Sí, bien. tiene una gran responsabilidad es el auto de Ash. Es el auto de Mirá. Sam Raimi desde los 18 años, una cosa así. Está, Y que en, él lo está sigue- en Ash vs. The Evil Dead. Estaba esperando en qué momento podía tirar mi bomba, que vengo diciendo No, que deja quería de tirar decir. una bomba con respecto. Iba a hablar mal de esa era mi bomba, básicamente. Oh. Iba a Wow. hablar mal de Sam Raimi, pero no, igual todo bien con Sam Raimi. Pero me parece que hay algo, y esto lo decía tratando de relacionarlo con esto de, bueno, ¿qué es lo que uno más vincula a películas como estas? Yo diría particularmente a la primera y la segunda. La más memorable de la Civil Dead es la segunda, ¿no? Es como la que todos Sí. más o menos la iconografía, está el estilo en el cual hace todo ese tipo de caricatura del terror, está muy asociado a esa película, hasta incluso es cuando uno ve, no sé, Drag Me to Hell, y ves a los momentos medio slapstick Sí. que tiene la película, los vinculás mucho a Evil Dead 2, Sí. ¿no? Como que decís, Sam Raimi, decís, o mismo Doctor Strange lo puedes ver. Y lo que yo quería decir, pero no lo quiero decir como algo malo nada más, pero yo diría que entre la batalla entre Sam Raimi y Wes Craven hay un claro ganador. O sea, Vamos ahí. pero es muy distinto. Estás comparando ahí, entre no, tipo por eso Ramones y estoy Sex diciendo Pistols. que Es como. Sí, obvio que hay un ganador, estoy pero no es diciendo el que punto. Raimi- No es como, Los Ramones. por eso. Ah, ok, me asusté por No, eso. pero estoy diciendo que Raimi es un director que se enfoca mucho en. Es como si fuese un esteta, como un chabón que. Es un mago. Déjalo ser un mago feliz. Es el mago más feliz de la historia de la humanidad. Es hermoso. Yo no dije que no sea feliz. Sí. No, para dije que sea feliz. terminar, cerrar la idea. No, a lo que voy es a que nos vamos a ir dando cuenta, creo, esta es mi teoría, de que es muy difícil abordar Evil Dead desde la interna de su trama. Por una cuestión de que casi que las peripecias de las tramas, de las películas de Evil Dead, son casi la excusa para una especie de despliegue más formal que él hace. Y que es lo que disfrutamos, digamos, cuando vemos esas películas. Disfrutamos la idea, como el set piece. ¿Viste cuando se habla de set Sí. piece? Uno disfruta el set piece de Ash encerrado en una casa y que de repente la lámpara se le empieza a mover, le pasan cosas raras, viene una cámara volando desde no sé dónde y él se está dando vueltas entre los árboles y cae en un charco. Es como toda una cosa de un imaginario
de armado de escenas. Por eso, es como una película muy formalista, Evil Dead. Yo dije que lo iba a decir como bomba, como diciendo que era algo malo. No es algo necesariamente malo. Pero digamos, venía diciendo justamente que estaba muy doctrinario. Por eso yo justamente te iba a decir eso. Yo te iba a decir que para mí hay un claro ganador desde tu doctrina. A mí no me parece que haya un claro ganador porque no me parece que eso que estás describiendo sea menos que... No, yo no digo que sea menos, pero ese es su límite. No me parece que el arte de Raimi sea menor por esta cuestión. Eso me da la impresión. No me parece que sea menor a lo que hace Craven. Sí que obviamente en Craven puedes encontrar esto que decías, que Craven por ahí es más rico para hablar en términos narrativos, no sé. En términos más de sí. Igual sí creo que hay como lo que dice Mariano, lo veo en una, no sé si la palabra sería búsqueda, pero sí hay una intención de lograr eso a medida que avanzan las películas incluso. A ver, en la primera nosotras, recién hablábamos de todo el vínculo que sí hay entre los personajes y otra serie de cosas que... Sí, se arma más, es verdad. Después por ahí se diluye y se queda solo con Ash, pero para mí la cosa de personaje vuelve en la tercera. Por eso dije que quería defender un poco la tercera, porque me gusta. Yo pensé que cuando lo iba a ver, la había visto hace 1000 años, no me acordaba nada. Cuando volví a ver la tercera dije, che, esta película estaba buena. Se notaba esta cosa del conflicto de Ash, de querer irse, se enamora de la mina, hay como de repente hay como más cosas, bueno, está bien. Eso está muy trabajado en la serie también, que bueno, está bien, la serie Sam Raimi dirigió un episodio y no sé cuánto escribió, es más un productor, pero eso está bueno de la serie también, que hay mucho también en la serie de Ash como héroe que no quiere ser héroe y como que tiene a los otros dos personajes jóvenes que están con él, como que va el pibe que lo ve como un héroe y él que no quiere ser héroe. Claro. Y que además es un héroe medio ridículo y un héroe que hace un montón de cagadas. Claro, igual ojo que yo te decía esto de Raimi, pero de repente uno mira una película como Drag Me to Hell y combina de alguna manera casi que las dos cosas, porque en Drag Me to Hell vos te acordás de, por ejemplo, las escenas de la vieja con el pañuelo que vuela en el parabrisas y toda la cosa esta reimística, y de repente también te acordás que es una mina que labura en un banco y que caga una gitana con tal de ascender en el coso y tiene un armado, está bien, hay por una alegoría medio de clase en la película que podría estar en cualquier película de Wes Craven, por ejemplo, pero es como una especie de unión, porque de repente tenés es fuertemente una película de personajes. Igual estas cositas que señalábamos, para mí están... en la primera hay otra escena que me recuerdo que estábamos hablando de cómo establecer las relaciones entre los personajes, que es el momento en el que, ¿cómo se llama el rubio? El que parece que va a ser el héroe y al final no es. Se me fue el nombre. Sí. Scotty le dice tenemos que desmembrarla y enterrarla. Y Ash le dice, pero es nuestra amiga. Sí. Esa parte me parece muy buena, que él le dice como, es nuestra amiga, no podemos hacerle eso. Y el otro dice, está muerta y poseída. No. Es el tipo de cosas que después la 2 agarra y fíjate que la 2 cuando apenas muere la mina, al corte de plano por montaje ya la está enterrando. La enterrada rápida es opilante. Sí. Igual como que en la 1... Es casi una postura, ¿no? Como vamos al grano. En la 1 Ash dice eso y se nota en ese momento la oposición con el personaje de Scotty con sus dos pelos. Hay como ¿cómo se dice? El famoso, es el de Scotty, el famoso error de continuidad. Tiene millones, obviamente, pero el del pelo. Ese es uno de los más notorios. Sí, la posición de Ash con Scotty decía, pero después creo que cuando Scotty, no sé si ya está muerto o lo que fuera, él está como hablando cuando Ash ya está y le dice, no, bueno, ya nos vamos a ir, no sé qué, nos vamos a ir con tal y tal, y con la novia de cosas, no, bueno, quizás no, como un chiste, ¿viste? Que le dice como, bueno, no, quizás, quizás ya no está bien. Porque sí, vamos a estar todos bien y tal va a estar bien, y bueno, no, quizás no. Como que tienen como muchas, como mini facetas que se van como mini dilucidando,
asomando. Están los temas de tiempo. Después hay un par de planos claramente están desenfocados, que se ven tipo, como se ven que faltó un foquista claramente ahí. Pero igual me pareció, al verla por primera vez, como una película bastante precisa, digamos, en cuanto a lo que muestran y cómo lo quiere mostrar. Como que no da muchas vueltas, es como muy va derecho a su punto, y me pareció bastante, para una semi-película, semi-ópera prima, por lo que Ezequiel contaba. Hecha por unos pibes de Sí, es 20 que años. no narra nada mal. Claro, el es como chabón. que arma todo Chabón. así, y está contando y pasa esto, y todo eso es como muy, está muy ajustada. Esa es la palabra que quería usar, y me sorprendió mucho para lo amateur que es todo y las falencias que puedes encontrar. El resto es como que está todo enganchado así, los tiempos están bien, está todo muy bien armado. Sí, los planos son los que tienen que ser, digamos, los ritmos, el montaje, como Sí. que arma lo que tiene que armar, por más que digas, bueno, es muy trucho el maquillaje de la mano de monstruo, de qué sé yo, el plano es el que tiene que Y ser. sigue dando un digamos. montón de asco, es una película Y asquerosa. que igual están bien los efectos, Están muy maquillaje, eso para hacer que lo hicieron, o sea, tenían uno que hacía maquillaje que los hizo muy bien, y además a veces se maquillaban entre ellos, o sea, y está muy bien. Y es un asco, tipo las partes que se fermenta la gente, que no sé, que agarra un montón Sí. El liquidito. de juguitos y polenta mezclada con no sé qué mierda, y Sí, es tipo, puré, leche. te da sí. una reacción visceral de que tipo, esto es como que lo que encontrás en el recontrafondo de la heladera, que es tipo, la puta madre. Esto tiene olor. Sí. Esto tiene olor. Está onda, y sigue funcionando, y son efectos que usualmente envejecen muy fácil, muy rápido, digamos, ¿no? Sí. Pero como que acá se mantienen súper bien. Pero hay como una impronta con la artesanía, me parece también, que la seguimos bancando por eso. Ujú. Como que ves que. Y que está concentrado en contar y que quiere contar eso, y la voluntad de contar eso te lo resuelve. Casi que te hace perdonarle efectos que puedan estar mal hechos. Claro. Yo tengo, no sé si es muy apresurado, pero estoy como fascinado y me parece muy loco lo que es el comienzo de la 2 y lo que hacen con la 1 en la 2. Me parece como único en el cine. Nunca vi que una tipo secuela haga lo que hace Evil Dead 2 con la 1. Me parece muy, muy raro y muy original. Les quería preguntar si... Hay un poco de explicación de por qué lo hicieron tan bien, que es Los dentistas. que no tenían, no tenía... que no tenían los derechos de la Evil Dead original. ¿Cómo? Entonces, los derechos se los habían... Los dentistas. Pero tenían. ¿qué Los serían? tenían, no, a los dentistas les pagaron a todos. Eso es algo que en varias entrevistas ellos les gusta decir, que pagaron todas sus deudas y que los dentistas ganaron algo de plata. No mucha, pero ganaron algo de plata. Muy bien. Pero los derechos se los quedó New Line. Pero los derechos serían como las filmaciones, digamos, o Los derechos para usar las imágenes. imágenes. Ahí va, claro. Ellos podían usar como el concepto, el nombre, Sí. pero no podían usar las imágenes. Ok. Entonces hicieron como Entonces, una micro remake. Claro, querían hacer como un montaje para introductorio para la 2 y no tenían los derechos. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlo, eliminamos a los demás, vamos a hacerlo con Ash y con Linda, que es otra actriz, que siempre vieron que en las 3 hay una Linda distinta. En la tercera es Bridget Fonda, que en ese momento era una actriz top y que quiso participar. Ella pidió, porque era fan de Evil Dead, pidió que le dieran algún papelito y le dieron la Linda de los primeros minutos de la película. Y en esta fue eso, no tenían las imágenes y querían hacer algo como para que el que fuera a ver Evil Dead 2 entendiera. A mí me pareció, yo lo primero no sabía nada de esto, y lo primero que pensé cuando la vi fue, querían hacer la 2, pero querían hacer como, bueno, pero entonces, y si para hacer la 2 queremos esto, y entonces, y si la 1 pasa, como que pensé una cosa como de tipo muy alto nivel conceptual, como, bueno, entonces pensamos que la 1 en realidad fue de otra forma, entonces tipo, taca, y la apretaron Bueno, toda. igual hay a ver, podrían haber hecho otra película de un grupo de gente Sí, pero o lo que fuera, digo, tomaron decisiones. hay una decisión Claro. claramente de tomar un rumbo Donde resumen la primera, donde Ash se empieza y a pegar con platos en su mano poseída además- en la cabeza. Y además tenían la cuestión de que Ash
no es claro, es ambiguo el final de la primera película, pero la intención de ellos, en la mente de ellos, Ash se había muerto. Claro. Entonces querían como explicar que Ash no murió. Bueno, y la 2 tiene esta cosa que hace que parezca una remake, que es como... Sí, arranca de nuevo, es como muy loco. Claro, de nuevo Ash en la casa y el libro y gente poseída. Pero Es como... sí, pero como que todas las películas tienen, bueno, ahora se usa este término que no tiene muchos... La remake. Legacy sequel, no, La como... Legacy sequel. No, pero viste... Es una legacy sequel Es una de legacy Evil fue la Dead. primera- Es la primera La legacy primera sequel de la verdadera historia. legacy sequel fue... Vi una entrevista o algo a Bruce Campbell de hace tiempo donde usa la palabra requel para referirse a Evil Dead 2. Vanguardia. Vanguardia. Bruce Campbell, vanguardia total. Porque le preguntan algo así, si es una secuela o una remake, y él dice algo así como que es una requel. Es una recuela. No, lo que me refería era, no me refería a nada todavía, pero lo que quería decir era, por ejemplo, en la 1, cuando ya está poseída, no sé si es Cheryl o que tiene como la mano poseída, ponele. Que tiene Sí, la que mano hacen, como con venas, eso que decías vos. Claro, como con stop motion Sí, la hacen, y eso que bueno, se le van haciendo como unas como venas que y negras. después, bueno, hay una cosa otra vez, bueno, en la 2 es lo famoso con Ash y la mano, no sé, como que siempre hay como pequeñas cositas que son recurrentes y creo que incluso de hecho, la remake, no sé cómo llamarla, la de Fede Álvarez, también toma La uruguaya. se mete en este universo de la uruguaya, la Evil Dead uruguaya. Es buenísima la uruguaya. Es buena. Muy a favor. del La humor. Evil Dead uruguaya también toma como en este universo de tomar como pequeños elementos y reconfigurarlos y apropiárselos y demás. Como que eso pasa. Y me parece que en la serie también pasaba. Y no es solo una mera referencia eso, que también como... No, la serie como que también desarrolla un montón de cosas que estaban por ahí en Evil Dead y que en 80 minutos no las puedes meter, pero en la serie le dan un desarrollo más amplio. Ahora, una cosa, perdón, pero el hecho de que sea lo que estaba diciendo que era en términos de alguien totalmente enfocado en set pieces, también permite que después, si vos tenés que hacer una relectura de eso y trabajarlo de cierta manera, vos te puedas permitir que te sea casi como un receptáculo en el que puedes poner otras cosas. De repente, yo no vi la serie, pero debe tener toda su trama narrativa y todas sus cuestiones de personajes. Sí. Pero veo también Evil Dead de Fede Álvarez y digo, ok, hay algo que sirvió de la estructura formal de lo que Evil Dead era, de lo que uno recuerda por lo que es Evil Dead, que puede ser adaptado a X historia narrativa sobre una drogadicta que no sé qué con el hermano, sí, que es lo que a mí lo hace muy bien, y que es eso, es como si fuese una especie de formato. Una armadura. Claro, como una cosa así, como una estructura formal que después puede ser propensa a otras cosas. Claro, o parte de la estructura formal, porque es como que se agarra más es más la estructura de la primera que de la segunda, obviamente. Uh-huh. Y como que la remake le saca un montón de cosas Bueno, creo que ya lo había dicho Mariano antes, como que vuelve a lo que era un poco la primera. Como que le saca toda esa parte de eso, de Ash rompiéndose platos en la cabeza, ese tipo de cosas. Que igual tenés tipo gente que se lastima de formas rarísimas, claro, pero te duele un montón, el remake duele un montón. Sí. Igual es el momento de las remakes como gritties, así como oscuritas. Este es el caso de una bien hecha. No, está re buena, ¿no? está buenísima. Porque en esa época había mucho de eso, pero había algunas que no estaban buenas. Las remakes esas, por lo que yo sé, no sé si esta información es tan popular como creo que es, pero básicamente... Sí que es un secreto. Todas estas remakes solo vos lo sabes. No, es que no sé cuánto es, de nuevo, realmente no sé. Son como una perfecta prueba para directores. Onda, básicamente Fede Álvarez era un publicista, es lo que era, digamos, entonces lo quiere meter en Hollywood, entonces bueno, ¿qué película puedes hacer? A ver si sos buen director. ¿Qué puedes hacer? Que básicamente es muy difícil que falle porque haces una remake, porque tenés toda una estructura armada, no sé cuánto, y vos agarrás y realmente si tenés tipo una buen director de fotografía o todos algunos actores, no sé cuánto, el rango de cuán desastrosa puede ser. Entonces hay como una cosa de que
de que tiene una utilidad para la industria, más que nada Sí. la remake. Eso no sé, vos sabían que era así más o menos, que por eso se hacen esas remakes a veces. A Fede Álvarez fue eso, cuando le hicieron, Sí. tipo, loco, no hizo ninguna película, que haces, agarramos una remake de Evil Dead, está, listo, vamos arriba. Igual la produce Raimi. No tiene nada que Sí. ver. Es como que simplemente es andar. A ver, Evil Dead no tenía por qué existir la remake. A mí me encanta la película, es de nuevo, estamos todos de acuerdo. Es lo mejor que para mí hizo Fede Álvarez y además Qué duro con tu compatriota uruguayo. es lo mejor que hizo. Pero es una buena Igual sí es película. lo mejor Sí, que es lo hizo. mejor que hizo. Tampoco hizo tanta, ¿qué hizo? Dos Dos. más, sí. 3. Entonces, Sí, es la mejor, claramente. pero a lo que voy es nada, onda, no sé cómo son otras historias, pero me suena que es algo como un patrón que se hace. Onda, como que agarra un director de Hollywood quiere agarrar un nuevo director y tal, lo meten a hacer como una franquicia o algo como que ya está recontra, que ya tiene de nuevo esa armadura que escribió Mariano. Y nada, y ahí estás una cosa, no es tipo, hace una película nueva original que tal vez nadie la ve o no le importa a nadie o tenés que jugarte un montón de cosas narrativas. Claro, como que tiene un manto de seguridad que decís, bueno, la Totalmente. gente que le gusta el terror la va a Sí, ver, obvio. hay ciertos elementos de culto que van a aparecer acá, que bla bla, digamos. Claro, Sí. la produce Raimi, listo, está, entonces, bien. Nada, eso, que un paréntesis. Les quería hacer una pregunta de paso sobre la primera y la dos y sobre el terror en general. Evil Dead es una película de una gente encerrada en una cabina en el medio del culo del mundo. No es una película tampoco tan vieja. Hubo otras películas antes. Yo les quería preguntar, además de tipo Night of the Living Dead, ¿qué otras películas insignia hay de ese formato de gente antes de Evil Dead? Porque era ya un tropo cuando salió Evil Dead, ¿no? Igualmente, Night of the Living Dead fue una de las que los influyó y que vieron en el autocine Sí. y que dijeron, acá podemos hacer algo Claro. metiendo gente en una cabaña. Sí, además de que es muy barato, ¿no? Y que además es una historia que es más o menos parecida en cierta forma, ¿no? Con algunos puntos de contacto de Romero en otra época, con otra tecnología. Sí. Pero bueno, le fue muy bien haciendo una película barata con muy poca experiencia. Sí, Romero tenía experiencia publicitaria, había filmado un montón de cosas publicitarias. Pero tiene algún parecido y además tiene el punto de contacto que el tipo que los contactó para que la puedan distribuir a la película, que es Irving Shapiro. ¿Irving Shapiro? Sí. Es el tipo que distribuyó Dawn of the Dead, es uno que trabajaba con Romero también. Que es un viejo que fueron a ver, ellos golpeando puertas a ver quién les podía dar bola para ver qué podían hacer con esa película. Mucha gente les dijo, no, esto no sirve para nada, y dicen que el viejo la vio y les dijo, esto no es lo que el viento se llevó, pero algo de plata podemos hacer. Claro, porque entre la 1 y la 2, la 1 explotó totalmente, absolutamente, ¿no? Era un video nasty, según recuerdo. Sí. Seguro Pipa va a saber mejor esta historia, pero había como una lista de películas que eran como las censuradas, que eran una lista inglesa. Sí. Pero los video nasties, entre ellas estaba Cannibal Holocaust, pero Evil Dead, eso sí me pareció raro, que sea una película que si a esta altura de la historia, digamos, y de la banalidad del mundo, nos parece como graciosa, que en ese momento era considerado algo como resacado, ¿no? Como sí. Y además Raimi tratando de decirles, o sea, Raimi fue hasta a declarar a un juicio que hicieron por la película. Igual los videonasty son Inglaterra. tipo como toda la censura, es como falopa. Pero sí, como la idea de la novedad, creo que también tiene que ver con esto que mencionaban los dos. Creo que Pipa y Mariano también, esto de la cosa, no sé, sí hay una cosa novedosa, una cosa frenética, una cosa muy rara de la película, que es lo que, no sé, bueno, en Cannes también tiene una historia con Sí. ¿Qué va? La dejamos sin contestar la pregunta de Ezequiel, pero a mí no se me ocurre ninguna película de cabaña. No, si no ¿A vos se te ocurre alguna? A mí se me ocurre que es un prototipo de algo que pasaba en los slashers de ese momento. Puede ser. Sí. Los meto a los adolescentes ahí, los voy matando. Pero en una cabaña. No porque Martes 13 pero sea eso es un así. campamento de. Sí. Uno habla no es un cabin in the woods. Uno habla del tropo ahora
unos pibes van al Cabin de Woods, tipo, unos pibes van a una cabaña y Claramente y basada pasa- esa cabaña en la de Evil Dead. claro, sí. y pasan cosas. Y después también, el otro tropo también, que a mí eso es lo que más me llamó incluso tal vez de Evil Dead, es el clásico leo algo e invoco algo, y acá me pareció hermoso que nadie lee nada, simplemente ponen play a una grabación, lo cual me parece Sí. muy curioso. Tipo, no, ¿Quieren que tire una teoría falopa sobre eso? por Sí. supuesto. Que se me ocurrió en este Estamos en la hora momento. del miedo, es el momento para que lo hagas. Claro. No, por eso. Porque, viste que yo decía, vos le dijiste la armadura, que sería como esta estructura formal, esta experiencia estética que inventa Raimi para armar su universo de Evil Dead. Yo creo que el hecho de la cabaña aislada, o sea, siendo que en ese momento, en esos mismos años, los slashers básicamente trabajaban sobre la idea de la efeméride y siempre trataban, viste, tipo, el día de San Valentín, el día de tal, el día de Halloween, bla, 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 bla. Siempre era una fecha, siempre había una conexión con algo del pasado, siempre había como, por más que sea buena o mala la película, había una cosa que lo vinculaba más como al universo, que lo podían hacer desastrosamente igual. En este caso es justamente la idea de un lugar aislado, no es la masacre de Texas, que es en Texas, donde hay historia, donde No. hay mataderos que ya se hacen las máquinas y Sí. la gente ya no se quedó sin trabajo, qué sé yo, sino que es tipo un bosque que no sabes cuál es, en una cabaña que no es de nadie en particular, pero justo da la casualidad de que en esa cabaña un científico, un arqueólogo puso un libro que la grabación y bla, 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 y de repente tenés como si fuese contenido adentro de ese el universo aislado, los motivos por los cuales aflora todo el mal que se ve en la película. Es como si fuese que siempre se manejan una lógica que puede estar cerrada sobre sí misma. Creo que ahí es la esencia de la cosa de la cabaña, porque la cabaña te aísla, es una cosa que no... es como que no tiene historia. Sí, bueno, la de Sí. la de Romero tampoco. La de Romero tampoco, pero en la Romero se ve, hay un puente con lo que está pasando en la realidad, supuestamente con la tele y con la idea de que se ve mucho la tele en Sí. la de Romero y se ve, Sí, se eso ve, se trata de explicar cómo llegaron. Acá es como que dice, ok, en este territorio yo establezco mis propias reglas Sí. de cómo vuelven los muertos a la vida y cómo es como, por eso es tan moldeable. Y también eso permite, una vez que ocurre Evil Dead 1, un poco esta idea que decías vos, ese de lo que hace Evil Dead 2, es como que si bien setea en 2 minutos y toda una Ujú. situación nueva, es sobre todo la base de ese universo creado en la 1, es como un diálogo constante con eso. Sí. Que no es posible, sino Sí, porque es si como que empieza Evil Dead 2, se sí, se sostiene eso, con sí. ese universo enorme, pero contenido que creó ahí Y a la vez es algo diferente. Sí. Como que hicieron las dos cosas. Como que Sí, por eso. hicieron Pero algo muy diferente. Es que eso es lo raro, El primer uso lo- del molde para hacer algo diferente. Es muy lindo. Sí. A mí me hizo pensar un montón eso. Es como la 2, además, pasan muchas cosas que pasan en la 1, pero como por presión, tipo, ahora lo vamos a hacer como queremos hacer. Acá hay como una sensación muy como divertida y muy como saludable de nuevo. Pobre como Bruce gente- Campbell, saludable. Bueno, sí, igual Bruce Campbell la pasaba bien igual. Es obvio que la pasaba No, bien. Bruce La Campbell pasó- dice que su favorita es la 2 Sí. porque en la 2 no la pasó mal, principalmente, y porque pudieron hacer las cosas que querían hacer con más facilidad y más posibilidades. Todas las O cosas sea, que hay de stop motion y que se van al carajo, que hacen las cosas, tipo un árbol que empieza a caminar, tipo anda. Es como que es gracioso porque es la sensación que da, es como que si tuvieran plata infinita, y no es que tenían plata infinita, pero tenían la plata No, suficiente no. para hacer lo que ellos querían. Y como que Tenían- eso ya era suficiente. Es como que estaban contentos con poco. Claro, tenían Pero 3 millones y medio Claro, de dólares, pero- que era más de 10 veces lo que tenían cuando Claro, hicieron la anterior. es como si fuese una banda chiquitita que de repente van a tipo al terrible estudio a grabar, y no es que tipo no tienen Es- infinito, pero es tipo, podemos hacer esto y esto y esto y esto, ya agarro y ya, tipo, y como que es como gente jugando. Y juegan. Había una- Sí. Guillermo del Toro dice en una entrevista que para él la primera Evil Dead es un álbum punk y la 2 es la versión sinfónica. Ahí va, es algo así. Estoy completamente en desacuerdo con el concepto de álbumes sinfónicos, pero estoy totalmente de acuerdo.
hay nada más feo que los álbumes sinfónicos. Díganme algo más Y feo. para meter un poquito a Cameron, que a María no le gusta tanto. En Gracias, esa entrevista de trajiste Guillermo un del poco Toro, para todos, un poquito para cada traje un uno. Sí. Sí, por supuesto, me preparé para traerles. Quiero saber qué va a decir. Guillermo del Toro dice que Cameron Que le no lo dijo, quiero a Guillermo del Toro. Yo, ¿no? mira, yo no quiero, a mí no me gustan sus películas. Es como que a él por ahí cuando habla algunas Sí. cositas me gustan. Sus películas en general creo que no me gusta ninguna. Dice que Cameron le dijo que la película que más había expandido el lenguaje visual en el último cuarto de siglo era Evil Dead 2. Mirá vos lo que decís, no sabía. O sea, Testimonio de pero pará, Guillermo del Toro. Guillermo Hay del que Toro ver dijo si- que Cameron O le sea, dijo. Que Sí. Cameron le Claro. dijo. Sí. medio teléfono Sí. descompuesto, pero bueno, Bueno, le vamos a creer. Es Está bien. ¿Qué, la fuente que yo Mariano, puedo qué traer. decís Yo que estoy dijo diciendo, bueno, verdaderamente Cameron a Guillermo del Toro y Guillermo del Toro entendió mal? No, nada. Consideremos, Dije que estaba bien. consideremos igual que en el capítulo anterior también estuvimos hablando por proxy sobre entrevistas a Guillermo del Toro en el capítulo de Saller que hicimos. me Que acuerdo. lo nombramos que A mí Sí, me lo suena ahora. nombramos, es sí, verdad. que la novia de Agustín fue una masterclass de Guillermo del Toro y contaba un poco sobre la violencia. Me parece Y que también hicieron la aclaración de que no les gustaba Guillermo exactamente, del sí, Toro. Él también hizo la misma aclaración que estoy haciendo yo. De, no, exactamente. no, a mí tampoco Es me que gusta. nadie quiere que lo asocien a que te gusta Guillermo del Toro. No, pero igual a lo que va esto es que es un muy buen orador y como que es un muy buen entrevistado. Creo Eso me que dijeron. podemos estar Como que es todos de simpático. acuerdo y a mí me gusta mucho Pacific Rim. Ah, La recontra olvidé Pacific Rim esa. es buena. Pero por lo A mí- menos no me Estaba no me buena. No, me quedé generó el pensando odio que porque- me generó A la mí forma me- del agua. A mí me pasó que con Pacific Nightmare Rim, Alley. que me pareció que era infinitamente superior a Transformers en Por supuesto. la cuestión de visual de robots gigantes, pero es tan tonta que me hizo mal. Era A mí me como- parece hermosa lo tonta que es. También me acuerdo mucho de un detalle muy ñoño de que viste, actúa una nena chiquitita y parece que hablaba muy mal inglés y nunca jamás iba a poder pronunciar Guillermo del Toro, entonces le decía Totoro-san a Guillermo del Toro y me parece extremadamente tierno y con esto podemos cortar hablar de Guillermo del Toro. basta. y Tipo, ese seguir es con- el podcast de anécdotas de Guillermo del Toro. En el próximo episodio retomen y que el próximo invitado aclare. Hacemos por un su- especial de por Guillermo ser el del laberinto Toro. del fauno. Invitamos a Guillermo del Toro al podcast. Porque es como, encima ni siquiera hablamos de las películas de Guillermo del Toro, hablamos de cosas que dice. Sí, está muy bien. Es como Brian Eno o Daniel Melero, como esa gente que habla y dice cosas lindas. Así. Bien. ¿Quieren comentar un poco más de la 2? En la 2 claramente como se nota que agarraron eso que dijimos al comienzo, de que se dan cuenta que le gustaban lo gracioso de la 1, que era un poco inconsciente, digamos, o no tan presentado, y van como a full con eso, digamos, siendo una película que es precisamente eso, tipo, tiene slapstick, tiene a Ash. O sea, lo de meter 3 chiflados, o sea, Sí. lo de meterle cosas de los 3 chiflados fue algo que explícitamente se dijeron cuando dijeron, bueno, vamos a hacer esto y le vamos a meter humor de los 3 chiflados. Sí. Que era lo que venían queriendo hacer hace un montón de tiempo y dijeron, bueno, vamos a hacer. Le vamos Es a que en meter el medio, esto. en esos años pasaron cosas en el medio para mí. Y si bien uno puede decir que en la 1 detectamos cosas medio semi-tres chiflados, quizás, pero que sigue en la intención, o que eso era algo medio inconsciente, porque en realidad estaban direccionados a hacer una película que jugaban ellos de terror, digamos. Como que también el cine de terror cambió. De repente, entre la 1 y la 2 estuvo Freddy en el medio, por ejemplo. Claro. Y Freddy te hacía un chiste antes de matar. No, ojo, claro. ojo, en la 1 no hacía ningún... no era gracioso él, pero tenía una fisicalidad graciosa, que sí es lo que tiene Evil Dead 1 y 2. Claro, Pero por así eso, esa cosa por de eso. esconderse en un arbolito finito, tipo lo Tommy Jerry, digamos, como hay una cosa medio de cartoon physics, como de la física de los dibujitos,
que la manejaba o estiraba los brazos, pero O que había trampas, había que ponerle trampitas claro, a Freddy. pero no era Freddy, no era el Freddy de. Bueno, eso lo hablamos en los capítulos de Freddy, pero no era Sí, de Freddy 6, ya, claro. obviamente, claro. No, claro. Pero sí podemos decir que Evil Dead 1 quizás se filmó en un contexto donde el cine dominante todavía era un cine de los 70 que era mucho más visceral en términos de su relación con la violencia y donde también, obviamente, la sensibilidad con respecto al gore y ese tipo de cosas, obviamente se fue anestesiando con el pasar de los años. Claro. Y quizás Evil Dead 2 llega en un momento donde ellos pueden tranquilamente asumir esa parte, digamos, el elemento tres chiflados de Raimi, lo pueden asumir porque también hay un espectador que lo soporta Sí. y que Sí. lo puede absorber como tal. Y además en la primera ellos planificaron mucho eso de a qué espectador estaban apuntando y hicieron también un poco un pastiche de todas estas películas que habían visto, o sea, de muchas películas importantes de las últimas 2 décadas del género, encontrás muchas cosas, de muchas películas de este tipo de películas de autocine, porque ellos planificaron. La esperanza de ellos era que la película le fuera bien en autocines y en funciones de medianoche en ciudades grandes tipo Nueva York. Hicieron como casi su focus group a lo Juntos por el Cambio. Están haciendo exactamente lo mismo. Sí. Así nomás en un papel, pero hicieron su focus group. Y lo que les pasó, que es muy interesante también, es que tardaron 2 años en estrenar la película en un cine en Detroit y 1 año más hasta que tuvo distribución en Europa y otro año más hasta que tuvo distribución en Estados Unidos. Y cuando tuvo distribución en Europa y Estados Unidos ya no existían más los autocines en Estados Unidos y fue un éxito de VHS. Fue uno de los primeros éxitos de VHS. Ellos la ¿Cuál? planificaron ¿La 2? para la primera. Primera. Porque yo te iba a decir justo que me sonaba que yo me imaginaba que la segunda estaba pensado para los que vieron en VHS la primera. Sí, Me imaginaba, sí, porque fue un éxito en VHS, porque la planificación de ellos no contaba con que iba a dejar de existir el autocine y que una película como la de ellos iba a cobrar vida en VHS y que quizá no le hubiera ido tan bien en la época pre-VHS. O sea, que agarraron justo ese cambio. Justo. Como que todas las demoras y contratiempos que tuvieron les vinieron justo para que sea el VHS del año. No sé, en Inglaterra fue la película más alquilada del año. Qué loco. Y después la prohibieron y circulaba clandestinamente. Y eso también sumó al aura de película de culto. O sea, que podríamos decir, usando una vieja terminología que usamos más de una vez, creo que fuera de grabación, pero no sé si esto quedará grabado. ¿Es la primera película para gordos con remera, Evil Dead? Puede ser. Y además hay una interna entre gordos con remera, porque está la interna de los que son fanáticos de la 1 y les parece que la 2 y la 3 ya son otra cosa. Los doctrinarios. No, claro. Doctrinarios. No, tenés los gordos con remera originales que no les gusta. No les gusta remera de hierro. De las tinieblas, claro, tenés guardia de hierro y tenés los gordos con remera que son más partidarios. Para mí, lo que pasa. Se cagan a tiros en E6 a ese Evil Dead 4. A ver, traducción para espectadores: el gordo con remera es básicamente el de los cómics de los Simpsons. Ese es el estereotipo de lo cual nos estamos burlando y en el cual todos nosotros somos el gordo de remera de otra persona. Hay que decir. Se me vino una conexión a la mente, que es que el gordo con remera le hace unas preguntas a Gina, la princesa guerrera, en un episodio de Los Simpsons, ¿no? Y que Gina, la princesa guerrera, es un producto de Sam Raimi y Robert Tappert. Y que en el que actúa Bruce todo cierra, todo cierra. Sí. Pero no, igual con eso de los gordos con remera, sí siento cuando las vi como esa cuestión de que es un poco como la semilla fundadora del terror para el terror, digamos, como el cine de terror, como, no sé, como que hay una autonomía. No sé cómo expresarlo bien, pero hay una cuestión como de que más como inocente de
no sé, de que cuando hay una cosa tipo recontra gore, salta un montón de sangre y se queda todo podrido, y es como, en un momento los creadores de Raimi y compañía decidieron hacer eso. ¿Y por qué era tan exagerado? Y porque les gustaba, ¿entendés? Porque les parecía divertido y porque Sí, el como que festejo, el sí, terror como eso, entonces, fiesta. exactamente, y el terror por el Les terror. gustaba, pero tiene algo de cálculo también. O sea, les gustaba, ese está hecho en el estilo de ellos, Sí, pero tiene algo de cálculo de que... ¿Vieron esas, por ejemplo, esas escenas, esa que hay como un proyector y que cae la sangre por el sí. proyector? Eso es re arty, re giallo, tipo, Bueno, es como que... esos Sí. son como referencias a... Ellos conocían a un tipo que estaba metido más o menos en, no sé, si era un dueño de cines o algo así, y fueron a hablar con él para que les dé algún consejo, y el tipo les dijo, si van a hacer una película de terror, la sangre tiene que chorrear por la pantalla. Y eso es como la forma más explícita de hacer el... de algo que hicieron, que fue seguir el consejo de este tipo, Literal. en general, Sí. que haya mucha sangre, y además se divirtieron mucho con ellos, con eso, aunque también la pasaron mal porque no tenían agua corriente y estaban pegajosos todo el tiempo, y se tenían que lavar con café por momentos porque era lo único que tenían. Qué asco. Una cafetera ahí, que sí, un asco total. Pero eso de la sangre también es como... Por una parte es algo muy de ellos, pero por otra parte es algo calculado de que querían causar un impacto. Claro. Pero claro, es como que de ahí sale hablo como del fan del terror y como el gusto por el terror, que es como que buscando el grotesco, buscando como el golpe de shock en Sí. primer plano a lo que sería tipo la narrativa, los personajes, o volviendo un poco a esa crítica o comparación que hizo con Craven y Mariano al comienzo, como que ahí llega un momento como tan de la forma sobre el Claro, es como que la búsqueda de una autonomía externa, una separación, ¿no? Como tratar de encapsular lo que es la autonomía del terror como Exacto, estética. sí. Me parece que es como la película que consuma eso, que dice, ok, así es como se ve el terror, quizás, y siguiendo lo que dice Cameron, de acá a 25 años, ¿no? Se va a ver así, este es el formato. Después, obviamente, con eso puedes hacer películas de mierda, puedes hacer películas que tengan una historia totalmente basada en lo narrativo, pero que hay una serie de bases, como de pilares acá estéticos que a vos te sirven, que son como si fuese una maqueta que vos podés tomar y con esto hacer una película. Y yo creo que por eso también funciona también la remake de Fede Álvarez, porque es como... pasan todas esas cosas. Hay una escena donde vienen los árboles y te violan, hay una escena donde se cortan un miembro del cuerpo, hay todas esas cosas, hasta incluso elementos de formato, de estructura de personajes que se habían en Evil Dead 1, pero de repente le inventa toda otra historia y son personajes que sienten esa situación de la cabaña de una forma totalmente distinta y que no puede no tener nada que ver. Y puedes hacer una película con eso. Por eso decía como lo de eje autónomo, viste, ahí suelto. Que bueno, digo, la crítica que yo decía, bueno, para mí es una cosa limitada, obviamente no lo quiero decir ni con ningún tipo de desdén ni nada, pero después si quisiésemos profundizar en eso, hay una discusión política. Una curiosidad igual esto, ¿eh? De todo lo que estuviste leyendo y viendo, además obviamente de las películas estos meses, ¿qué recomendás? Porque como que Evil Dead, después, al margen de las pequeñas cosas que estuvimos hablando, tiene como toda esta mitología atrás. Por algo Sí, hablaste tanto de toda esta cosa. sí, sí. De todo este grupo, de la historia, de cómo se hizo y demás. ¿Qué documentales o notas o cosas recomendás? ¿O leíste libros? Toda esa cosa. El libro de Evil Dead de Kate Egan, que se consigue en Libgen, que una parte analiza el estatus de culto de la película y cómo el estatus de culto en gran parte se fue alimentando con las historias de cómo se filmó y con esta cosa artesanal y de casi adolescentes haciendo una película sin plata. Y por otra parte también la autora es inglesa y habla de cómo en Inglaterra se la percibe a la película como con un aura de ilicitud por esta cuestión de que estuvo prohibida mucho tiempo. O sea, la película no se editó en video hasta
hasta una edición en DVD como en el año 2015, una cosa así. Ah. Circulaba pirata la película, no estaba autorizada. Entonces eso hizo que fuera como algo cool haber visto Evil Dead, tener una copia de Evil Dead, se la prestaban los adolescentes en la escuela, ese tipo de cosas. Entonces una parte del libro es el análisis de eso, otra parte es como un análisis más temático y narrativo de la película, y analiza esto del Final Boy, analiza Evil Dead como pesadilla masculina, con estas mujeres burlonas que lo torturan a Ash. Analiza la cuestión esta de que ellos hayan ensamblado lo que terminó siendo Evil Dead, lo hayan sacado como de ensamblar películas de los 60 y de los 70 que vieron en el autocine. Y entonces analiza en qué cosas la película se parece a La Masacre de Texas, en qué cosas la película se parece a El Exorcista, en qué cosas se parece a The Hills Have Eyes, y cómo eso le da como una cosa multifacética y hasta contradictoria. Hace algunos análisis como políticos de la película en términos de género, por ejemplo. Cómo es contradictoria en términos de género y cómo tiene unas cosas como, digamos, progresistas en el papel que le da a las mujeres por una parte, pero en otra parte a una la viola un árbol. Entonces es como... ella encuentra como que cierta riqueza de la película está en esa cosa contradictoria y de ensamble de un montón de cosas diferentes, y ensamble de una película como La Masacre de Texas, que es algo hasta naturalista, podríamos decir, en algún punto, sí. y de una comicidad retorcida y esas cosas, como después salta a lo sobrenatural. Claro. Y cómo la película va cambiando con el correr de los minutos. Bueno, hace un análisis de eso y cuenta un poco la historia también. Eso es... pero después, para la historia contada en más detalle, está bueno el libro autobiográfico de Bruce Campbell, que no es todo sobre Evil Dead, pero ponele que un tercio sea sobre Evil Dead. Es bastante poco si un tercio sobre Evil Dead. Claro, ¿qué pasa en los otros es que cuenta la infancia, cuenta la previa de Evil Dead, y después cuenta su carrera, sus intentos de convertirse en actor y todo lo que le costó, porque hasta un tiempo después de Evil Dead 2 alternaba su trabajo de actor con trabajo como guardia de seguridad. Con esa quijada de Bruce Springsteen que tiene espectacular, como que no tiene otra opción que... Sí. O taxista. taxista. Ese libro está bueno, es divertido, si les cae bien Bruce Campbell es un buen libro para leer. Y después vi el documental Swallowed Souls, creo que se llama, que es sobre Evil Dead 2, que está bueno, que es otro tipo de historia, ¿no? Porque está buena la historia de la 1, pero es ellos sufriendo y lastimándose y cagándose de frío y hasta peleándose, porque los actores en un momento se pudrieron, se fueron a la mierda, no se hablaron por no sé cuánto tiempo, hasta que la película empezó a tener éxito y ahí como que se reconciliaron todos, pero la pasaron horrible. Es otro tipo de historia, es una historia más de miseria. Y la 2 es divertida, pero ya es una película donde tienen un equipo de efectos especiales, que son unos personajes bastante interesantes, que está en Jostrom, que es el que los lidera, y los 3 asistentes son los que después formaron KNB, Nicotero, Kurtzman y Berger, que son los que... claro, sí, son como lo top de lo top ahora. Claro, en ese momento son los que eran los asistentes de Jostrom, y es todo un grupo de nerds de los efectos especiales que todo el tiempo están haciendo pelotudeces. Entonces es divertido ver eso, es divertido ver Henrietta, la vieja poseída del sótano de Evil Dead 2, es el hermano menor de Sam Raimi, Ted Raimi, metido en un traje de látex de esos que se hacían en esa época. Muestran cosas como Evil Dead 2 se filmó en verano, fue lo contrario de la primera.
pasaron un poco de calor y dentro de ese traje Ay, transpiraba pobre. muchísimo, le ponían talco, entonces muestran que le sacan los pies del traje y chorrea un líquido blanco que era el sudor de él con Ay. talco, Qué asco. asqueroso, y que llenaban no sé cuántos recipientes con ese sudor por día de filmación. Se desmayaba, hay imágenes donde Decime le que están después se lo dando... dieron a tomar a alguien tipo Steve No de Jackass. no me extrañaría para nada, y además seguramente habría más de un gordo con remera dispuesto A conseguir una a botellita. tomarlo. Sí. A comprar en eBay una botellita de sudor del hermano de Raimi. Entonces está buena esa historia, está bueno ver cómo hicieron los efectos especiales y cómo se divertía ese grupo también. En esta sí se divirtieron, en la otra no se divirtieron, la pasaron mal. Y el documental está bueno para eso. Después en YouTube hay como 1 hora de cosas de material crudo de la película que se llama Tesoros del... Está buenísimo eso. Es 1 hora de escenas cortadas, de cosas que quedaron afuera, y va más o menos en el orden de la película. Entonces vas viendo como, claro, en el orden de la película. Es como ver la película de una manera muy rara. Claro. Y ves cómo les van echando el humo ese que le echaban a todo, los ves lastimándose, gritando, puteando, cagándose de frío, Qué bueno, me corriendo dan por el ganas de bosque en verlo. patas. Está buenísimo, está buenísimo. Y después, no sé, vi algunas entrevistas a Sam Raimi, que no sé si Sam Raimi tiene ese estilo raro, que es como No es como Guillermo del tímido Toro. y como que no es para las entrevistas, no. Como para las películas lo prefiero a él, pero para las entrevistas me parece que Guillermo del Toro habla más. Y, Es más críptico, es un Me suena que tiene poco swing, ¿no? Por lo que está contando Ezequiel. no sé, es como que tiene y no tiene al mismo tiempo. Es como que por un lado sí, es como un personaje interesante, pero por otro lado es como que hace chistes y como que no le gusta mucho meterse no sé, como que no le gusta hablar mucho de lo que hace, da esa impresión, o como que no le gusta Claro. profundizar mucho. A Campbell le gusta más hablar del tema. Igual están los audio comentarios. es como Robert Englund, que le encantaba hablar de Freddy. Insoportable, me parece que era una pesadilla. Ah. Y hay audio comentarios. Hay uno de Sam Raimi y Robert Tappert, y hay 2 de Bruce Campbell. Y nunca más quisieron hacer, porque si bien Evil Dead tiene, bueno, toda esta construcción, esta mitología y todas estas 3 películas tan, bueno, la trilogía está como originaria, después, bueno, la remake y la serie, el universo se amplía, pero no hicieron una 4. No, Es como al final raro. nunca. En, Sí. para Ah, el, ya la van a hacer, va a ser una Legacy 4 no, con pero Bruce digo, Campbell en su viejo. momento, me mato. Va a salir una Evil Dead ahora, ¿no? Creo. Sí, ahora sale una, pero que supuestamente Bruce Campbell no está. Hay especulaciones entre los gordos con remera de que podría llegar a estar, pero no hay nada que realmente indique que vaya a estar, y él dijo que no va a estar. Ellos son los productores. Igual lo que hicieron con Bruce Campbell viejo en la serie para mí está muy bien. O sea, que el mismo personaje 23 años después lo hayan manejado tan bien, Está súper bien, sí. está muy bien. Y. Ay, yo iba a decir algo. Que no haya una 4, ¿por qué vos que sabés esta? No sé por qué motivo. En realidad, a ninguna Evil Dead les fue súper bien económicamente. Como que todas tardaron tiempo en arrancar, digamos, económicamente. Como que la 2 no le fue bien en cines, después en video recuperaron. Igual era poca plata, pero no le fue del todo bien. Tienen un estilo que se lleva muy bien con el VHS, me parece. Sí. Sí, pero no sé, pensando por ejemplo en lo que fue Freddy, que cada película, aunque eran peores, hasta las 5, cada nueva versión hacía más plata, digamos, no sé cómo fue la parte económica de Evil Dead, si la 1, 2, 3 fue creciendo, me imagino que sí, porque cada una era un poco más popular. Mira, no hay números muy precisos, porque la primera se fue estrenando como de una manera muy rara, primero en Europa, no había números,
no sé, viste, las recaudaciones de las películas por ahí fuera de Estados Unidos son menos precisos los números. Y en Estados Unidos no hizo tanta plata en cines tampoco, fue después un fenómeno más de VHS. En Inglaterra se estrenó simultáneamente en cines y en VHS y tuvo éxito en cine, pero no hay números como muy precisos. Ellos dicen que recuperaron la plata, pudieron pagar todo y le dio ganancia a los inversores. A ellos no les dio mucha plata, pero a los inversores sí. La segunda dio ganancia porque la produjo Dino De Laurentiis y la distribuyó en todo el mundo, así que era una película barata y dio algo de ganancia, pero no fue un súper éxito. Fue como una cosa que se fue construyendo después, eso de VHS, de culto. Y la tercera creo que fue la que costó más plata y se esperaba que fuera más exitosa y buscaban llegar a un público más amplio y no pasó. Tampoco es que fue un fracaso, pero no, Se no le pasó. nota un poco eso. Bueno, entonces esa es la explicación, sencillamente. Sí. Y la serie le parece bastante bien al principio, pero la terminaron cancelando después de la tercera temporada. Ellos estaban para seguir y la cancelaron. ¿No cierran? ¿No concluye? No, Oh. no concluye. O sea, lo podés tomar como un final, pero es medio como que no. Claro. La idea Iba a seguir. Sí. Bueno, si les parece, vamos cerrando y no sé si a alguno le quedó algo más por decir o alguna data inesperada de las muchas que tuvimos. Creo día de que sí, creo que estamos Hemos dicho mucho. Hemos dicho mucho. No quiero arruinar el cierre, pero una datita linda que no mencionamos es... Eso quería. Es el papel de Stephen King en todo esto. Que es la persona que hizo que Evil Dead llegara a nosotros de alguna manera. ¿Cómo es? No tengo ni idea. Porque ellos dijo que descubrió la nueva cara del terror y se llama Evil Dead. Más o menos. No, fue parecido. Eso era con Clive Barker, ¿no? Claro, Sí, es eso, pero de otra manera. Ellos volvieron con la película, no volvieron con la película terminada. Después tuvieron que seguir filmando, después de que volvieron de la cabaña esa, pidiéndole plata a los padres, pidiéndole plata a más dentistas. Estuvieron como un año más para terminar la película. Y no se la podían vender a nadie, y este viejo productor que contactaron lo llevó al mercado de Cannes, ahí, al lado del festival, digamos. Claro. Donde había un montón de gente tratando de vender sus películas. Y bueno, tampoco estaban teniendo mucho éxito ahí, no había nadie muy interesado en la película. Y un día alguien le cuenta a Sam Raimi que en una función de Evil Dead había estado Stephen King y que le había encantado la película. Entonces Sam Raimi lo llama, consigue el teléfono de King, lo llama y le pregunta si es verdad que le gustó la película. King le dice que sí y le pregunta si le puede dar una frase, algo que ellos puedan poner en el póster. Y King le dice, mira, no te voy a dar ninguna frase, pero yo voy a publicar una nota de 3 páginas sobre tu película en una revista y de ahí vos podés agarrar lo que te sirva. Como la mejor respuesta que hermoso. te puede dar. El sueño del pibe. Lo mejor que te puede decir. Totalmente. Mira, como no te voy a dar una frase, te voy a dar 700. Y vos elegís. Y ahí Raimi eligió, que obviamente era la frase, que era la película más ferozmente original, la película de horror más ferozmente original del año, que es la frase que pusieron en el póster. Cuando pusieron eso, cuando King dijo eso, las críticas que les venían haciendo eran malísimas, empezaron a ser buenas. La gente quería coincidir con King y al poquito tiempo ya la pudieron vender la película. Vendieron los derechos para Inglaterra a una empresa que se llama Palace y le vendieron a New Line los derechos para Estados Unidos. Bueno, esa es la primera parte del papel de Stephen King en Evil Dead. La segunda es que en el 86, cuando estaban tratando de hacer Evil Dead 2, les había ido muy mal en esa película que hicieron con los Coen. Crime Wave fue una catástrofe, gastaron plata de más, fue un fracaso total. Estaban muy mal con eso, creían que ya nadie les iba a dar una oportunidad para hacer nada, entonces dijeron, bueno, hagamos Evil Dead 2, que
por lo menos nos fue bien con esa, hagamos la 2. Juntaron un pequeño equipo de gente, empezaron a hacer preproducción, pero no conseguían que nadie ponga plata. Entonces en un momento dijeron, bueno, nadie quiere poner plata, desarmamos esto y cada uno que se vaya a hacer lo que puede hacer. Y una persona, que no dicen quién era, que estaba trabajando en el equipo técnico de lo que iba a ser Evil Dead 2, se fue a trabajar a Maximum Overdrive, que es la película que dirigió King. Sí. La King de- estaba es una dirigiendo. locura, es La de la una falopa. merca esa película. Sí. King estaba dirigiendo esa película para Dino De Laurentiis y contrató a este técnico que no sé quién era y en una charla le dijo, ¿y vos en qué has estado trabajando? Y te digo, no, sí, yo trabajaba en tal cosa y ahora estaba con los que hicieron Evil Dead, que quieren hacer Evil Dead 2, pero no consiguen plata. Y King dijo, ¿cómo que no consiguen para hacer Evil Dead 2? Pará. Y se fue a hablar con Dino De Laurentiis y dijo, che, mira, tengo unos pibes bárbaros que te pueden hacer una película por poca plata. Y Campbell Vende cuenta una parte de la cocaína y Sí. claro. Y que fueron a reunirse con Dino De Laurentiis y que fue una reunión de 10 minutos en la que Dino De Laurentiis les dijo, listo, les doy $3,5 millones. Y lo que sí, ellos querían hacer ya algo medieval desde ese momento y Dino De Laurentiis le dijo que no, Se Que era una nota, demencia. se nota. hagan cabaña. La tiraron Sí. ahí, dijeron. Sí, sí. Y además tenían el título Medieval Dead, que no se los permitieron tampoco. Hicieron muy bien. Muy buena censura. Nombre A espantoso. favor de la censura. Y eso, bueno, creo que esa es la historia con la que yo puedo cerrar mi parte histórica. Excelente. Bueno, muchas gracias por toda tu sabiduría, tu estudio e investigación. Espero que la hayas pasado tan bien como la pasamos nosotros. Sí, la pasé bien investigando. Tener un motivo para ponerme a investigar estas cosas está bueno. Hermoso. Bueno, listo. Entonces, esto creo que ha sido el capítulo del día de hoy. Nos vemos en el capítulo que viene y les pondremos luego las notas con todas las recomendaciones de Ezequiel sobre si quieren seguir este camino de Evil Dead que hizo que le dio tanta alegría. Ustedes también lo pueden hacer próximamente y pondremos los links acá a los libros y los documentales que ya mencionó. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Adiós. La Hora del Miedo es un podcast creado por Mariano Morita, Ezequiel Rivero y Julio Otero. Pueden seguirnos en Twitter como @Hora del Miedo, en Instagram como @La Hora del Miedo y en Facebook como La Hora del Miedo Podcast. Todos nuestros capítulos están en Spotify, iTunes, YouTube y cualquier otra aplicación de podcast. También nos pueden escuchar en nuestra página web, lahoradelmiedo.com, donde pueden también suscribirse a nuestro newsletter que acompaña cada uno de los capítulos.